El aire en el despacho del doctor Morales era gélido, a pesar del sol de la tarde que se filtraba por el imponente ventanal. El único sonido que rompía el silencio era el crujido de los documentos en las manos del abogado. Un hombre de mediana edad cuyo rostro era una máscara de impasibilidad profesional. Isabel se ajustó el collar de perlas, una sonrisa fina y victoriosa dibujada en sus labios carmesí. Su hijo, Javier, tamborileaba con los dedos sobre la mesa de caoba pulida, el destello de su reloj de oro de 20.000 euros capturando la luz. Parecía aburrido, como si aquella formalidad fuera un mero obstáculo antes de tomar posesión de lo que consideraba suyo por derecho de nacimiento. Javier se inclinó hacia su madre, su susurro cargado de un desdén apenas disimulado. «Vamos, Morales, acelere esto. Tengo una reserva en el mejor restaurante de la ciudad para celebrarlo. El champán ya debe de estar enfriándose». Isabel le respondió con una voz suave pero cortante como el hielo. «Paciencia, hijo mío. Hay que respetar el proceso, aunque sea una mera formalidad». Su mirada se desvió entonces hacia el otro lado de la mesa, donde se sentaba Mateo. Fue una mirada que mezclaba con maestría la lástima y el desprecio, el golpe de gracia para el derrotado. Mateo, el hijo de la otra, el eterno recordatorio de la primera esposa de su difunto padre, don Arturo, permanecía inmóvil. Su postura era recta, su dolor contenido tras una fachada de estoica serenidad. No les concedió la satisfacción de una sola lágrima, ni un solo temblor en sus manos. Observaba la escena como un espectador, su silencio convirtiéndose en un arma que sus adversarios, ciegos de arrogancia, eran incapaces de ver. Para ellos, él ya era una nota a pie de página en la gloriosa historia de su herencia, un fantasma a punto de desvanecerse. Finalmente, el doctor Morales carraspeó y comenzó la lectura con voz clara y formal. A pesar del sol de la tarde que se filtraba por el imponente ventanal. El único sonido que rompía el silencio era el crujido de los documentos en las manos del abogado, un hombre de mediana edad cuyo rostro era una máscara de impasibilidad profesional. Isabel se ajustó el collar de perlas, una sonrisa fina y victoriosa dibujada en sus labios carmesí. Su hijo, Javier, tamborileaba con los dedos sobre la mesa de caoba pulida, el destello de su reloj de oro de 20.000 euros capturando la luz. Parecía aburrido, como si aquella formalidad fuera un mero obstáculo antes de tomar posesión de lo que consideraba suyo por derecho de nacimiento. Javier se inclinó hacia su madre, su susurro cargado de un desdén apenas disimulado. «Vamos, Morales, acelere esto. Tengo una reserva en el mejor restaurante de la ciudad para celebrarlo. El champán ya debe de estar enfriándose». Isabel le respondió con una voz suave pero cortante como el hielo. «Paciencia, hijo mío. Hay que respetar el proceso, aunque sea una mera formalidad». Su mirada se desvió entonces hacia el otro lado de la mesa, donde se sentaba Mateo. Fue una mirada que mezclaba con maestría la lástima y el desprecio, el golpe de gracia para el derrotado. Mateo, el hijo de la otra, el eterno recordatorio de la primera esposa de su difunto padre, don Arturo, permanecía inmóvil. Su postura era recta, su dolor contenido tras una fachada de estoica serenidad. No les concedió la satisfacción de una sola lágrima, ni un solo temblor en sus manos. Observaba la escena como un espectador, su silencio convirtiéndose en un arma que sus adversarios, ciegos de arrogancia, eran incapaces de ver. Para ellos, él ya era una nota a pie de página en la gloriosa historia de su herencia, un fantasma a punto de desvanecerse. La historia de la venganza de Mateo no nació del odio repentino, sino que fue forjada lentamente en el frío yunque del desprecio, bajo la mirada indiferente de una sociedad que solo valora las apariencias. La vida de Mateo se partió en dos cuando tenía apenas 8 años, con la pérdida de su madre. El recuerdo de ella era un eco cálido en una casa que pronto se volvería gélida. Su padre, don Arturo, un hombre de corazón noble pero ahogado en el trabajo y el luto, se casó de nuevo 2 años después. Isabel no entró en la familia, la invadió. Llegó con su hijo Javier, un niño de la misma edad que Mateo, pero cuyos ojos ya reflejaban el brillo calculador de su madre. Desde ese primer día, la mansión se dividió en 2 reinos, el de la luz, reservado para Javier, el príncipe heredero, y el de las sombras, donde Mateo fue exiliado. Isabel era una maestra del veneno social, administrado en dosis pequeñas y constantes. En cenas de gala, mientras su rostro exhibía una sonrisa perfecta, susurraba a sus amigas que Mateo era el adoptado, una mentira cruel diseñada para aislarlo, para marcarlo como un elemento ajeno a la pureza de su nuevo linaje. La palabra, repetida hasta la saciedad, se convirtió en una verdad no oficial,
una mancha invisible que Mateo sentía sobre su piel en cada evento, en cada reunión familiar. Para el mundo, él era una obra de caridad de don Arturo, un recordatorio de un pasado que Isabel se esforzaba por borrar. El favoritismo era un espectáculo diario. Mientras Javier recibía para su 16º cumpleaños un sedán alemán de lujo, Mateo recibía un reloj de pulsera de buena marca pero impersonal. Un gesto que gritaba obligación en lugar de afecto. La educación de Javier se planificó en las universidades más prestigiosas de Suiza, un tour por Europa financiado por la empresa familiar bajo el pretexto de formación internacional. Mateo, en cambio, fue inscrito en una universidad local, con la excusa de que debía permanecer cerca para cuidar de su padre. La realidad era que Isabel controlaba los activos líquidos con mano de hierro, asegurándose de que la opulencia fuera un privilegio exclusivo de su sangre. Javier, como un fiel discípulo de la arrogancia de su madre, se convirtió en el verdugo personal de Mateo. Se burlaba de su amor por la lectura, llamándolo el bibliotecario. Despreciaba su desinterés por los coches deportivos y las fiestas ostentosas, viéndolo no como una elección de carácter, sino como una prueba de su inferioridad. El desdén de Javier era público y ruidoso, diseñado para humillar a Mateo frente a sus amigos y socios comerciales, reforzando la narrativa de que él era el único heredero digno del Imperio Vega, el único con la ambición y el instinto depredador necesarios para triunfar. Pero confundieron su silencio con debilidad, su estoicismo con resignación. Mateo no era débil, era un observador. Cada insulto velado, cada gesto de desprecio, cada dólar malgastado por Javier en lujos vacíos era archivado en su memoria, no como una herida que supuraba, sino como una pieza de un rompecabezas que durante años no supo cómo armar. Soportó el frío cortante de la traición diaria, porque en el fondo de su alma la lealtad a su padre y el recuerdo de su madre le daban una fuerza que Isabel y Javier, en su materialismo superficial, jamás podrían comprender. El punto de inflexión no fue un estallido dramático, sino un susurro escuchado por casualidad. Sucedió una noche lluviosa de otoño, casi un año antes de la muerte de don Arturo. Mateo regresaba a casa más tarde de lo habitual, empapado por una tormenta repentina. Al pasar por el estudio, oyó la voz de Isabel, melosa y triunfante, hablando por teléfono. Creyéndose sola, su guardia estaba baja. «Claro que Arturo no sospecha nada», decía entre risas. «Él cree que Javier es su viva imagen, pobre iluso. Lleva 20 años manteniendo al hijo de otro hombre, asegurando un futuro que nunca le pertenecerá realmente a su sangre». Aquellas palabras no rompieron a Mateo, lo congelaron. El frío de la lluvia en su ropa no era nada comparado con el hielo que se instaló en su corazón. En ese instante, el dolor de años de humillación se cristalizó en una claridad absoluta. No era solo favoritismo o crueldad, era un engaño monumental. Un fraude que se había extendido durante 20 años, robándole no solo su lugar, sino la propia verdad de su familia. Las lágrimas que cayeron por su rostro se mezclaron con la lluvia, invisibles, mientras un nudo de acero se formaba en su garganta. Pero no hubo gritos, no hubo confrontación, solo un silencio profundo y una resolución fría como el acero. Al día siguiente, Mateo no se enfrentó a Isabel. En su lugar, realizó una llamada discreta. Contactó a uno de los bufetes de abogados más sigilosos y caros de la ciudad, especialistas en disputas patrimoniales complejas. Su instrucción fue simple y directa. Quería la verdad, documentada e irrefutable. Contrató a un investigador privado, un exagente de inteligencia conocido por su habilidad para desenterrar secretos, enterrados bajo capas de mentiras y tiempo. La caza había comenzado, en silencio, lejos de los ojos de sus enemigos. Mientras Javier gastaba miles de euros en una sola noche en clubs exclusivos e Isabel organizaba cenas benéficas para pulir su imagen de filántropa, Mateo pasaba sus noches en vela en un pequeño apartamento alquilado bajo otro nombre. Allí, junto a su equipo legal, analizaba extractos bancarios, registros de propiedad y documentos que el investigador iba consiguiendo. Cada papel era una pieza más en el mosaico del engaño. Descubrieron el nombre del verdadero padre de Javier, un antiguo amante de Isabel que había desaparecido convenientemente poco después de que ella conociera a don Arturo. La evidencia más demoledora fue una copia del certificado de nacimiento original de Javier, obtenida de un archivo provincial olvidado. Allí, en tinta desvaída, figuraba el nombre de otro hombre como padre. Era el arma definitiva, la prueba irrefutable que necesitaba.
El investigador también descubrió que Isabel había estado desviando pequeñas sumas de dinero de las cuentas de la empresa a un fondo fiduciario secreto en el extranjero, una póliza de seguro por si su gran mentira alguna vez salía a la luz. Su arrogancia la había hecho descuidada. Armado con una carpeta que contenía la verdad incontestable, Mateo se enfrentó a la decisión más difícil de su vida. Podría haber desatado el escándalo, destruyendo a Isabel públicamente, pero eso también destruiría a su padre, un hombre ya frágil de salud, cuya dignidad era lo más importante para Mateo. Eligió un camino más difícil, pero más justo. Solicitó una reunión privada con don Arturo, no en la mansión, sino en la antigua casa de campo de la familia, un lugar lleno de recuerdos de su verdadera madre. Allí, con el corazón encogido, le presentó a su padre la evidencia. No hubo acusaciones, solo la exposición tranquila y dolorosa de los hechos. Don Arturo no pareció sorprendido, solo profundamente triste, como si viera confirmada una sospecha que había vivido en su corazón durante años. Miró los documentos, luego a su hijo, y vio en los ojos de Mateo no el deseo de venganza, sino el anhelo de justicia. Vio la misma fuerza y dignidad que había amado en su primera esposa. Fue en ese momento cuando el plan de Mateo se fusionó con la voluntad de su padre. Don Arturo, revitalizado por una furia silenciosa y un deseo de proteger a su verdadero heredero, llamó al doctor Morales. Juntos, en secreto, redactaron el anexo, la cláusula del ADN. No era solo una trampa legal, era una obra de justicia poética. Usaría la propia obsesión de Isabel con el linaje y la sangre en su contra. Dejaría que ella y Javier caminaran hacia el borde del precipicio, ciegos de codicia, convencidos de su victoria. Los últimos meses de vida de don Arturo fueron una actuación magistral. Se mostró más dócil, permitiendo que Isabel y Javier asumieran un control aún mayor, haciéndoles creer que su mente se debilitaba. Cada gesto de condescendencia de ellos, cada sonrisa triunfante, era observada por un hombre que ya había sellado su destino. Él sabía que no viviría para ver el desenlace, pero encontraba paz en saber que había puesto en manos de Mateo la llave para restaurar la verdad. Así, cuando Mateo se sentó en aquella sala de conferencias, su calma no era una máscara para el dolor. Era la serenidad de un general que observa el campo de batalla desde una posición de ventaja, sabiendo que cada movimiento del enemigo ya ha sido anticipado. Dejó que lo humillaran una última vez, que saborearan su victoria imaginaria. El público ya no sentía pena por el joven derrotado, sentía una creciente anticipación por el jaque mate que estaba a punto de llegar. La trampa, construida con lágrimas silenciosas, paciencia estoica e inteligencia estratégica, estaba a punto de cerrarse. El eco de las palabras del doctor Morales, hijo biológico, quedó suspendido en el aire viciado de la sala, denso y pesado como una sentencia. Por un instante, el único movimiento fue el de una mota de polvo bailando en un rayo de sol, indiferente al drama humano que desarrollaba bajo ella. La sonrisa de Isabel, antes un arco de triunfo tallado en carmesí, se había convertido en una línea dura y quebradiza, la primera grieta en una fachada de porcelana a punto de estallar. Javier la miraba, con los ojos muy abiertos, buscando en el rostro de su madre una explicación, una señal de que todo era una pesadilla orquestada, un mal chiste de un anciano senil. Fue Isabel, por supuesto, la primera en recuperar el habla. Soltó una carcajada, un sonido agudo y discordante que arañó el solemne silencio del despacho. Era una risa que no nacía de la alegría, sino del pánico más puro, un intento desesperado por ahogar la verdad que amenazaba con ahogarla a ella. «¡Qué ocurrencia tan pintoresca!», exclamó, abanicándose teatralmente con la mano. Arturo siempre tuvo un sentido de humor muy particular. «Doctor Morales, mi difunto esposo estaba enfermo, confundido. Seguramente este muchacho», dijo, lanzando a Mateo una mirada cargada de veneno, le llenó la cabeza de fantasías para aprovecharse de su estado. Pero el doctor Morales era una fortaleza de impasibilidad profesional, inmune a su histeria. Con una calma exasperante, deslizó otro documento sobre la mesa de caoba. «Como ya he mencionado, señora Vega, aquí tengo un informe psiquiátrico completo, firmado por 3 especialistas distintos, que certifica la total y absoluta lucidez de don Arturo en la fecha en que se redactó y firmó este anexo.
La condición es legalmente vinculante e ineludible. Su voz, desprovista de emoción, era más devastadora que cualquier grito. Cada sílaba era un martillazo sobre los cimientos de la mentira que Isabel había construido durante 20 años. Al ver que la estrategia de la compasión y la duda no funcionaba, la máscara de Isabel se desintegró por completo, revelando el rostro cruel y rapaz que se escondía debajo. Se levantó lentamente. El suave roce de su vestido de seda importada contra la silla fue el único sonido en la sala. Rodeó la mesa, sus tacones de aguja marcando un ritmo fúnebre sobre el mármol pulido. No se detuvo frente al abogado, sino frente a Mateo. Lo miró desde arriba, no solo físicamente, sino con toda la fuerza de su desprecio acumulado, como una reina dirigiéndose al más insignificante de sus siervos. Tú, sisió. Y la palabra salió cargada de una vida entera de resentimiento, siempre en silencio, siempre observando desde las sombras, con esa cara de mártir. Creías que no sabía lo que hacías, susurrando al oído de un anciano, envenenando su mente contra su propia familia. La ingratitud es el peor de los pecados, Mateo. Te acogimos, te dimos un nombre, un techo, te permitimos sentarte a nuestra mesa y compartir el pan que mi hijo, el verdadero heredero, merecía por completo, y así es como nos pagas. Javier, envalentonado por la agresividad de su madre, se levantó también, colocándose a su lado como un fiel perro guardián. Su rostro, normalmente bronceado y sonriente, estaba contraído en una mueca de ira. Mi padre te lo dio todo: ropa, estudios, una vida que jamás habría soñado en tu miserable existencia. Deberías estar de rodillas agradeciéndonos, no intentando robar lo que es mío. ¡Mío!, gritó, golpeando la mesa con el puño, haciendo vibrar las copas de agua. Isabel posó una mano tranquilizadora en el brazo de su hijo, pero sus ojos no se apartaron de Mateo. Su voz bajó a un susurro conspirador, audible para todos en la sala. Siempre lo dije, el linaje lo es todo. Hay sangres nobles, destinadas a liderar, y otras simplemente no están a la altura. Arturo, en su infinita bondad, creyó que podía pulir una piedra de río y convertirla en un diamante. ¡Qué error tan trágico! Pero la naturaleza, querido, siempre se impone. La humillación era su arte, y aquella era su obra maestra, pintada con los colores más oscuros de la soberbia y la crueldad. A través de todo aquello, Mateo permaneció inmóvil. No era la inmovilidad del miedo, sino la de una montaña que soporta una tormenta. Sus manos descansaban tranquilamente sobre su regazo, sin un solo temblor. Su rostro, pálido por luto, no mostraba ni ira ni dolor, solo una profunda y agotada serenidad. Soportaba el chaparrón de insultos como si fueran gotas de lluvia, sabiendo que el sol estaba a punto de salir solo para él. El nudo en su garganta era real, un dolor físico por la brutalidad de las palabras, pero su espíritu, forjado en el yunque del desprecio, se negaba a romperse. Javier, frustrado por su falta de reacción, dio un paso más. Se inclinó sobre Mateo, su costosa colonia invadiendo el espacio personal de su hermanastro, un acto de pura intimidación territorial. Disfruta de este momento, monje, le espetó en voz baja y amenazante, porque cuando esta farsa termine y los resultados demuestren lo obvio, me encargaré personalmente de que tu nombre sea barro en esta ciudad. No volverás a trabajar ni para servir cafés, te lo juro por mi vida. Ella sonreía para el abogado, sin imaginar que cada palabra arrogante que pronunciaba era una palada de tierra sobre su propia tumba financiera. Creía estar dictando los términos de la rendición de Mateo, sin saber que solo estaba leyendo en voz alta su propia sentencia de ruina. La ironía era tan densa que casi se podía tocar, pero en su ceguera de codicia era completamente invisible para ella y para su hijo, que la contemplaba con una admiración casi devota. Isabel, creyendo haber ganado la batalla psicológica y haber reafirmado su dominio, se enderezó y se volvió hacia el doctor Morales con una sonrisa que pretendía ser magnánima. Haga sus pruebas, doctor. Por supuesto que colaboraremos. No tenemos absolutamente nada que temer ni que ocultar. Aceleremos esta desagradable formalidad para poder dejar atrás esta traición y seguir con nuestras vidas, con la vida que Arturo siempre quiso para nosotros. Javier, con una crueldad final, sacó su smartphone de última generación, lo sostuvo de forma ostensiva y mirando directamente a los ojos de Mateo, dijo con una voz deliberadamente alta: «Mamá, voy a llamar al restaurante
para confirmar nuestra mesa para mañana por la noche. Pediré que enfríen la botella de champán más cara que tengan. Tendremos 2 motivos para celebrar: recibir lo que es nuestro y por fin sacar la basura de casa. El silencio que siguió a sus palabras fue aún más pesado que el anterior. Estaba contaminado por el hedor de su arrogancia, por la fealdad de su carácter. El doctor Morales miró a Mateo y por primera vez su rostro profesional dejó entrever un destello de algo parecido al respeto por la increíble contención de aquel joven. Mateo no respondió a la provocación. Simplemente levantó la vista hacia el abogado y asintió una sola vez, un gesto mínimo, pero cargado de significado. Era la señal para continuar, la aceptación tranquila de un duelo cuyas reglas él conocía a la perfección, porque él mismo había ayudado a escribirlas. No necesitaba levantar la voz, pues sabía que la verdad estaba a punto de gritar por él. La escena quedó congelada en ese instante de máxima tensión. Isabel y Javier, envueltos en el resplandor de su propia crueldad, convencidos de su inminente y aplastante victoria. Y Mateo, solo y en silencio, como la calma que precede al huracán. El elástico se había estirado hasta el límite, hasta el punto de la ruptura. El público, con el corazón encogido de indignación, ya no esperaba justicia, la exigía, y el universo, a través de un pequeño sobre sellado de un laboratorio, estaba a punto de concedérsela. De vuelta en el despacho del doctor Morales, el aire era una membrana tensa a punto de rasgarse. La semana transcurrida entre la lectura del testamento y la llegada de los resultados había sido un purgatorio para Isabel y Javier. Su arrogancia inicial se había erosionado, reemplazada por una ansiedad corrosiva que intentaban ocultar bajo una capa de desdén cada vez más delgada. Intentaron contactar a sus propios abogados, buscaron lagunas legales, insinuaron sobornos, pero la voluntad de don Arturo, fortificada por la integridad del doctor Morales, era una muralla inexpugnable. El laboratorio, uno de los más reputados del país, era una bóveda de imparcialidad. Ahora, el momento de la verdad había llegado, y el silencio en la sala era el presagio de una sentencia inapelable. El doctor Morales, con la misma calma deliberada que había exhibido desde el principio, colocó un sobre sellado sobre la mesa de caoba. No era un sobre de papel fino con lacre rojo, como el anexo, sino un sobre de manila, clínico y oficial, con el logotipo del laboratorio genético impreso en la esquina. Su misma banalidad lo hacía más aterrador. Era un objeto desprovisto de emoción que contenía el poder de aniquilar un imperio. Isabel contuvo la respiración, sus dedos apretando con tanta fuerza el brazo de la silla que sus nudillos se volvieron blancos como el mármol. Javier se humedeció los labios, su mirada fija en el sobre, como si fuera un artefacto explosivo. Mateo, como siempre, esperaba en silencio, su rostro una máscara de luto sereno. Con un movimiento preciso, el abogado rasgó el sobre. El sonido del papel rompiéndose fue anormalmente fuerte en el silencio sepulcral, un estallido que marcó el fin de una era. Extrajo una sola hoja, la leyó primero para sí mismo, su rostro profesional no traicionando ni una sola emoción, aunque un observador atento podría haber notado un microsegundo de tensión en su mandíbula, antes de relajarse. Levantó la vista, mirando directamente a Isabel y Javier, y luego leyó en voz alta, su voz clara y desapasionada como la de un cirujano anunciando un diagnóstico. Los resultados del análisis comparativo del ADN entre el donante, Arturo Vega, y el sujeto, Javier Vega, son concluyentes. Hizo una pausa, un instante suspendido en el tiempo que se sintió como una eternidad, permitiendo que el peso de sus próximas palabras se acumulara hasta ser insoportable. La probabilidad de paternidad es de 0%. 0. La palabra no resonó, sino que cayó, un agujero negro que absorbió todo el sonido y el aire de la habitación. Por un instante, nadie se movió, nadie respiró. El mundo pareció detenerse. La sonrisa tensa de Isabel se desvaneció, no de golpe, sino como una imagen que se disuelve en agua, dejando tras de sí una mueca de incredulidad y horror. Javier la miró, con el rostro pálido como la cera, la boca ligeramente abierta en un óvalo de shock mudo. La conexión entre ellos, antes un frente unido de arrogancia, se rompió. Isabel soltó el brazo de su hijo como si de repente le diera una descarga eléctrica. No, no puede ser, balbuceó Javier, su voz un hilo tembloroso, la de un niño perdido. Es un error, tiene que ser un error. Padre, él. Su frase murió en el aire,
Incapaz de formular la pregunta que su mente se negaba a aceptar. Fue Isabel quien estalló. Se puso en pie de un salto, la silla de cuero crujiendo en protesta, su voz estridente y aguda, al borde de la histeria. Esto es una farsa, una conspiración orquestada. Este chico, gritó, señalando a Mateo con un dedo tembloroso. Él debe haber hecho algo. Manipuló a Arturo en su lecho de muerte, falsificó las muestras. Es un fraude. Sus acusaciones eran proyectiles disparados al azar en la oscuridad, buscando desesperadamente un objetivo que no fuera ella misma. El doctor Morales ni siquiera parpadeó. Su voz, ahora con un filo de acero, cortó el torrente de histeria de Isabel. Señora Vega, le ruego que se sienta y mantenga la compostura. El proceso de recogida y análisis de muestras fue supervisado por representantes legales de ambas partes y del propio laboratorio, garantizando una cadena de custodia irrompible. Los resultados son incontestables y legalmente vinculantes. Dejó que sus palabras se asentaran antes de asestar el golpe de gracia, y como recordará, la cláusula del anexo es inequívoca. Al haberse demostrado que Javier Vega no es heredero de sangre, la primera partición de bienes que leí la semana pasada queda declarada nula y sin efecto. Hizo una pausa dramática, y con un movimiento lento y ceremonioso, tomó otro documento de su maletín de piel. Era más grueso, encuadernado en cuero oscuro, y tenía un aire de finalidad que helaba la sangre. Lo que nos lleva, continuó, al segundo y último testamento de don Arturo Vega, redactado para ser ejecutado precisamente en este exacto e improbable escenario. La cara de Isabel se transformó en una máscara de pánico absoluto. El segundo testamento. Aquellas palabras confirmaban que esto no era un capricho de un anciano enfermo, sino un plan meticulosamente diseñado, una trampa perfecta. El abogado se aclaró la garganta y comenzó a leer. Cada palabra era un clavo que sellaba el ataúd de la vida de lujo que Isabel y Javier habían dado por sentada durante 2 décadas. Yo, Arturo Vega, en pleno uso de mis facultades mentales y consciente de la posibilidad de un engaño que ha manchado el honor de mi linaje, dicto mi última y verdadera voluntad. La formalidad del lenguaje era una bofetada a la vulgaridad de su traición. Habiéndose probada la verdad, lego la totalidad de mi fortuna, sin excepción, incluyendo el 100% de las acciones de Vega Corp, todos los bienes inmuebles a mi nombre, la totalidad de mis carteras de inversión y activos líquidos, a mi único hijo y verdadero heredero de sangre, Mateo Vega. Si la palabra cero había sido un disparo, aquello fue una explosión nuclear. Javier se desplomó en la silla, no como alguien que se sienta, sino como un títere al que le han cortado las cuerdas. Su cuerpo sin fuerza, la mirada perdida en el vacío. Isabel permaneció de pie, temblando de pies a cabeza, una estatua de rabia e incredulidad, a punto de hacerse añicos. El sudor frío perlaba su frente, arruinando su impecable maquillaje. «Todo», susurró ella, la voz rota. Luego gritó, un sonido gutural de pura desesperación. «No puede haber hecho esto. La casa, las cuentas conjuntas. Fui su esposa durante 20 años. Tengo derechos». El doctor Morales la miró con una frialdad que era casi cruel en su profesionalismo. «La mansión Vega está registrada únicamente a nombre de don Arturo. Por lo tanto, ahora pertenece en su totalidad al señor Mateo Vega. Las cuentas conjuntas que compartía con su difunto esposo fueron preventivamente congeladas tras su muerte, y a partir de este momento, todos los fondos serán transferidos a una nueva cuenta a nombre del único heredero legal», consultó una nota en su archivo. «En cuanto a sus bienes personales, señora Vega, la ley le permite conservar aquello que usted aportó a este matrimonio. Según los registros financieros de la época, eso consiste en una modesta cuenta de ahorros con un saldo de 4 cifras y un vehículo utilitario, modelo del año 2002. La humillación fue total, clínica, brutalmente quirúrgica. Cada detalle estaba diseñado para despojarla no solo de su riqueza, sino de su identidad. El abogado continuó, metódico, implacable, destruyendo su mundo pieza por pieza ante sus ojos. Los lujosos vehículos europeos que usaban, propiedad de la empresa, debían ser devueltos en 24 horas. Las tarjetas de crédito corporativas con límites astronómicas que Javier usaba para financiar su vida de Playboy, canceladas con efecto inmediato. Su cargo de director de proyectos especiales en Vega Corp, un título fantasma creado por su madre para darle un sueldo sin trabajar, quedaba extinguido. «Mi vida se ha acabado», murmuró Javier, una afirmación patética y vacía, dirigida a nadie en particular. Isabel, finalmente derrotada, con el rostro surcado por lágrimas de rímel,
se giró hacia la única persona que quedaba en la sala. La furia había desaparecido, reemplazada por un terror abyecto y una última y desesperada chispa de manipulación. Su voz era ahora un susurro suplicante, irreconocible. «Mateo, por favor, no puedes hacernos esto. Somos familia. Piensa en todos los años que pasamos juntos bajo el mismo techo. Ten piedad». Y fue entonces, después de una vida de silencio, cuando Mateo habló. Su voz no era alta ni vengativa, era tranquila, firme y cortante como el filo de un bisturí de obsidiana. Se levantó y por primera vez en su vida pareció más alto, más fuerte. La armadura invisible del dolor se había transmutado en un manto de poder innegable. «Se equivoca, Isabel», dijo, usando su nombre de pila por primera vez, un acto que la despojaba de su estatus de matriarca. «Nunca fuimos una familia. Yo viví en esa casa, pero nunca fue mi hogar. Ustedes solo eran unos invitados de larga duración, y el tiempo de su visita ha terminado». Se giró hacia el abogado. «Doctor Morales, mi nuevo equipo de seguridad llegará a la mansión en 1 hora. Por favor, informe a la señora y al señor aquí presente que tienen hasta el final del día para retirar sus efectos personales, y solo los personales». Sin una segunda mirada, sin una palabra más, Mateo se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. No salió corriendo, caminó con la calma de un hombre que por fin ha llegado a casa. Dejó tras de sí los escombros humeantes de 2 vidas construidas sobre una cimentación de mentiras y codicia, envueltos en el silencio más absoluto y devastador que jamás habían conocido. La justicia no había sido un trueno, había sido el cierre suave y definitivo de una puerta. La puerta se cerró tras Mateo con un clic suave, un sonido insignificante que, sin embargo, actuó como el martillo de un juez sentenciando el final de una era. Por un instante, el despacho del doctor Morales quedó sumido en un vacío absoluto, un universo en miniatura, donde el tiempo se había detenido. Isabel y Javier permanecieron congelados en sus posturas de derrota, como estatuas de Pompeya, sorprendidas por la ceniza de su propia ruina. El aire, antes cargado de su arrogancia, ahora estaba impregnado por el hedor agrio del pánico. El primer colapso no fue un grito, sino un gemido ahogado que escapó de los labios de Javier. El sonido de un animal herido que comprende, demasiado tarde, la naturaleza de la trampa en la que ha caído. Isabel, por su parte, reaccionó con la furia de una leona acorralada. Se abalanzó sobre la mesa del abogado, sus manos perfectamente cuidadas golpeando la superficie de caoba pulida. «¡Esto no es legal!», gritó, su voz rasgada por la desesperación. «Usted no puede permitir esto. Hay leyes que protegen a las viudas, a las familias. Llamaré a mis abogados, lo demandaré a usted, a él, a todos». El doctor Morales ni siquiera se inmutó. Simplemente juntó las yemas de sus dedos, observándola por encima de sus gafas con una lástima clínica. «Señora Vega», dijo con una calma exasperante, «le sugiero que guarde el poco dinero que le queda. Su batalla no es contra mí, sino contra la última y férrea voluntad de su difunto esposo, validada por una verdad científica irrefutable. No hay tribunal que pueda revertir esto». El primer impacto con la nueva y gélida realidad llegó menos de 1 hora después. Expulsados del despacho, caminaron por el vestíbulo de mármol del bufete, un lugar que antes atravesaban como dueños y señores y que ahora parecía un territorio hostil. Javier, en un acto reflejo de su antigua vida, sacó su cartera de piel de cocodrilo para pagar el aparcamiento. Introdujo su tarjeta de crédito de platino, la misma con la que había pagado cenas de miles de euros, en la máquina. Un pitido agudo y un mensaje en rojo parpadearon en la pequeña pantalla. Transacción denegada. Lo intentó de nuevo. Mismo resultado. El sudor frío comenzó a bajar por su espalda, mientras el conductor del sedán de lujo que esperaba detrás tocaba el claxon con impaciencia. Intentó con otra tarjeta, la corporativa, su símbolo de estatus. Denegada. La humillación era un veneno que se extendía rápidamente por sus venas. El hombre de detrás bajó la ventanilla y gritó: amigo, si no tienes para pagar el parking, quizá no deberías conducir ese coche». Javier, con el rostro enrojecido, tuvo que rebuscar en los bolsillos de su traje de corte italiano las pocas monedas y billetes que llevaba, una cantidad irrisoria para alguien que nunca se había preocupado por el efectivo.
La barrera se levantó con un chirrido que sonó como una carcajada burlona, el primer peaje que pagaba en su descenso al infierno de la irrelevancia. Su llegada a la mansión fue aún más brutal. Al aproximarse a los imponentes portones de hierro forjado, se encontraron con que el código de acceso ya no funcionaba. En su lugar, dos hombres de aspecto imponente, vestidos con trajes oscuros y discretos auriculares, se acercaron al vehículo. No eran los amables guardias de seguridad de siempre. Sus rostros eran duros e impersonales. Uno de ellos se inclinó hacia la ventanilla de Isabel. «Buenas tardes. ¿En qué podemos ayudarles?». La pregunta, cortés en su forma, era una bofetada en su contenido. Isabel, indignada, respondió: «¿Cómo que en qué pueden ayudarme? Esta es mi casa. Abran este portón inmediatamente». El guardia de seguridad consultó una tableta con calma. «Mis registros indican que esta propiedad pertenece al señor Mateo Vega», replicó, su tono neutro y profesional. «Tenemos instrucciones de permitirles el acceso para que recojan sus efectos personales. Serán escoltados en todo momento para asegurar que solo retiran lo que les pertenece. Tienen hasta las 8 de la tarde. Después de esa hora se les denegará la entrada». Cada palabra era un ladrillo más en el muro que los separaba de su antigua vida. La casa que había sido su palacio, su fortaleza de estatus, se había convertido de repente en territorio enemigo, y ellos eran meros intrusos con un plazo de desalojo. Mientras subían por la majestuosa escalera de mármol, escoltados por una de las sombras silenciosas, se encontraron con el personal de la casa. La cocinera, los jardineros, las doncellas, todos evitaban su mirada. No había compasión en sus ojos, solo una fría neutralidad, o peor aún, un atisbo de satisfacción apenas disimulada. Eran invisibles, fantasmas en su propio hogar. En su dormitorio, Isabel descubrió que sus cajas fuertes personales habían sido selladas. Solo podía llevarse la ropa, los zapatos y las joyas que pudiera demostrar que había comprado con su propio dinero, lo cual era prácticamente nada. Tuvo que empaquetar sus vestidos de seda y sus abrigos de piel en vulgares cajas de cartón, una tarea que sus manos, acostumbradas solo a sostener copas de champán, realizaban con torpeza y rabia. Javier, mientras tanto, experimentaba el segundo nivel de su destrucción, el colapso social. Refugiado en su cuarto, intentó llamar a Sofía, su prometida, una modelo cuyo afecto era directamente proporcional al límite de su tarjeta de crédito. La necesitaba su consuelo, su validación. La llamada fue directamente al buzón de voz. Le envió un mensaje de texto frenético. «Sofía, amor, ha ocurrido algo terrible. Necesito verte». La respuesta llegó minutos después, un mensaje tan frío y escueto que parecía tallado en hielo. «He oído las noticias, Javier. Lo siento, pero no puedo verme envuelta en este escándalo. Mi carrera es lo primero. Te deseo suerte». No hubo un «lo siento por ti», solo un «lo siento por mí». El compromiso, simbolizado por un anillo de diamantes de 5 quilates que ahora pertenecía legalmente a Mateo, se había disuelto en la nada. El abandono de Sofía fue solo el principio. La noticia de su desheredación se había extendido por los círculos de la alta sociedad con la velocidad de un virus. Los teléfonos, que antes no paraban de sonar con invitaciones a galas, regatas y eventos benéficos, ahora permanecían en un silencio sepulcral. Isabel intentó llamar a su amiga más íntima, la presidenta del club de campo, una mujer con la que había compartido innumerables confidencias y cotilleos. La respuesta fue un muro de hielo. «Lo siento, Isabel, estoy en una reunión muy importante ahora mismo», dijo la mujer con una voz apresurada y falsa, antes de colgar sin esperar respuesta. Isabel comprendió entonces la verdad más cruel de su mundo. No tenía amigos, solo tenía aliados de estatus, y su estatus acababa de evaporarse. Al día siguiente, la ruina se tornó profesional y, peor aún, pública. Mateo, en su primera acción como único propietario y presidente de Vega Corp, convocó una reunión de emergencia con el Consejo de Administración. No llegó con aires de revancha, sino con una calma y una autoridad que sorprendieron a todos. Anunció una auditoría interna completa, no como un acto de venganza, sino como una necesidad para restaurar la integridad y la transparencia de la empresa. Los resultados, predeciblemente, fueron devastadores y se hicieron públicos una semana después a través de un comunicado oficial a la prensa financiera. El informe detallaba con una precisión quirúrgica la existencia de un puesto de director de proyectos especiales, ocupado por Javier Vega,
Un cargo fantasma sin responsabilidades definidas, pero con un salario de 6 cifras y una cuenta de gastos ilimitada, que había costado a la empresa millones en viajes de lujo, coches deportivos y fiestas extravagantes. Era la prueba irrefutable no solo de su incompetencia, sino de un fraude sistemático. Su nombre, antes sinónimo de éxito heredado, se convirtió en un sinónimo de parásito corporativo. Ninguna empresa respetable volvería a contratarlo jamás. Pero el golpe más demoledor estaba reservado para Isabel. La auditoría, al seguir el rastro del dinero, destapó la existencia de un fondo fiduciario secreto en un paraíso fiscal, alimentado durante años con pequeñas pero constantes desviaciones de los presupuestos de marketing y eventos de la empresa. Era la póliza de seguros que ella había estado construyendo en la sombra, un acto no solo de deslealtad hacia su esposo, sino de malversación de fondos. El comunicado de Vega Corp anunciaba que la empresa emprendería acciones legales para recuperar los activos desviados. Isabel ya no era solo una viuda desheredada, era una delincuente a punto de enfrentarse a la justicia. Desesperado y sin nada que perder, Javier cometió un último y patético error. Consiguió burlar la seguridad y se presentó en la sede de Vega Corp exigiendo ver a Mateo. Subió hasta el piso ejecutivo, el lugar que siempre había considerado su territorio, gritando amenazas e insultos. Fue interceptado por la seguridad en el pasillo, a pocos metros de la puerta del despacho del CEO. La puerta se abrió y Mateo apareció, no con ira, sino con una expresión de profunda lástima. «Javier, ¿qué haces aquí?», preguntó con una voz tranquila. «Has arruinado mi vida», gritó Javier, con el rostro desencajado por la rabia y las lágrimas. «Me lo has quitado todo». Mateo lo miró fijamente y por primera vez dejó que un destello de la verdad que había guardado durante años saliera a la luz. «Yo no te he quitado nada, Javier. Tú nunca tuviste nada que fuera tuyo para empezar. Vivías de una mentira que construyó tu madre. La verdad solo ha puesto las cosas en su sitio. Ahora, por favor, vete. Estás en una propiedad privada». Se dio la vuelta y cerró la puerta, dejando a Javier en manos de la seguridad, que lo arrastró fuera del edificio como si fuera un simple intruso, bajo la mirada curiosa y despectiva de los empleados. La caída fue absoluta, una destrucción en capas que los despojaron de todo lo que valoraban. Primero el dinero, luego el hogar, después los amigos y finalmente el nombre. Isabel, enfrentando cargos criminales, tuvo que vender las pocas joyas que le quedaban para pagar a un abogado de oficio. Javier fue visto meses después, trabajando en el turno de noche de un almacén, su rostro antes bronceado y sonriente, ahora pálido y demacrado por el cansancio. Habían pasado su vida juzgando a los demás por su apariencia y su cuenta bancaria, y ahora se encontraban en el fondo del mismo abismo social al que habían condenado a Mateo. La justicia poética no siempre es ruidosa, a veces es simplemente el eco de tus propias acciones volviendo para reclamar lo que es suyo. Y para Isabel y Javier, ese eco era un silencio ensordecedor. Pasaron 6 meses. El otoño había dado paso a un invierno nítido y frío, y el nombre Vega, antes sinónimo de escándalo susurrado en los clubes de campo, ahora era un emblema de renacimiento y solidez en las páginas salmón de la prensa económica. Mateo no había purgado la empresa, la había revitalizado. Su gestión, marcada por una inteligencia silenciosa y una integridad férrea, había hecho que las acciones de Vega Corp alcanzaran máximos históricos. No gobernaba desde un trono de arrogancia, sino desde un despacho donde la puerta siempre estaba abierta para quienes, como él, valoraban el mérito por encima del linaje. La mansión, antes un mausoleo de silencios opresivos, ahora resonaba con una calidez que no había conocido en 2 décadas, decorada no con la ostentación del nuevo rico, sino con el discreto buen gusto de quien honra su pasado. La justicia, sin embargo, tiene una simetría poética. Mientras Mateo ascendía, Isabel descendía en una espiral de decadencia que era casi una obra de arte macabra. Su nombre se había convertido en veneno social. Las puertas que antes se abrían a su paso, ahora se cerraban con una celeridad insultante. Sus amigas cruzaban de acera para no tener que saludarla. Agotados sus escasos recursos en abogados que le prometieron milagros y solo le entregaron facturas, se vio obligada a mudarse a un pequeño apartamento en un barrio obrero, un lugar donde el olor a cuero nuevo de su antiguo sedán de lujo fue reemplazado por el hedor a humedad y a sueños rotos. Era un exilio no solo geográfico, sino existencial. Fue en una de esas tardes grises, cuando el cielo plomizo de la ciudad parecía un reflejo de su propia alma, cuando la desesperación la empujó a cometer su último acto patético. Se presentó,
sin previo aviso, ante los imponentes portones de hierro forjado de la mansión Vega. Ya no llevaba sus trajes de seda importada, ni sus collares de perlas. Vestía un abrigo gastado que era una pálida imitación de su antiguo esplendor, y su rostro, antes una obra de arte del maquillaje y la cirugía estética, ahora era un mapa de arrugas de preocupación y noches de insomnio. Era un fantasma llamando a la puerta de una vida que ya no le pertenecía. El nuevo jefe de seguridad, un hombre profesional y cortés, le negó la entrada con una firmeza educada. «Lo siento, señora, pero el señor Vega no recibe visitas sin cita previa». Isabel intentó usar los últimos vestigios de su antigua autoridad, su voz tratando de alcanzar una nota de mando que ya no poseía. «Dígale que es Isabel. Soy su familia». La palabra sonó hueca, ridícula, incluso para sus propios oídos. El guardia simplemente negó con la cabeza, su expresión impasible. La humillación de ser rechazada en la puerta de lo que consideraba su hogar fue un ácido que le quemó el orgullo hasta los huesos, pero el destino, en su infinita ironía, le concedió un último encuentro. Justo cuando se daba la vuelta, derrotada, el suave ronroneo de un motor de alta gama anunció la llegada de un vehículo, un sedán alemán de lujo, negro como la noche y brillante como un espejo. Se deslizó hasta detenerse ante el portón. El conductor era Mateo. Salió del coche, su figura ahora más erguida, vestido con un abrigo de cachemir oscuro que hablaba de poder sin necesidad de gritarlo. Por un instante, sus miradas se cruzaron a través de los barrotes de hierro, una jaula simbólica que ahora los separaban. Al verle, algo en Isabel se rompió. La máscara de orgullo se hizo añicos y fue reemplazada por una desnudez abyecta. Se aferró a los barrotes fríos, sus nudillos blancos, su rostro contraído en una súplica desesperada. «Mateo, por favor». Su voz fue un susurro roto, apenas audible por encima del viento helado. «Tenemos que hablar. No puedes dejarme así. He perdido todo, todo». Sus ojos, antes fríos y calculadoras, se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de autocompasión. Mateo la observó en silencio por un momento, su rostro inescrutable. No había odio en su mirada, ni triunfo. Había algo mucho peor, una calma distante, casi clínica, como la de un médico que observa un caso perdido. Se acercó lentamente a la verja, deteniéndose a 1 metro de distancia, manteniendo la barrera de hierro entre ellos. No era una barrera física, sino emocional, un límite que ella ya nunca podría volver a cruzar. Isabel, interpretando su silencio como una posible apertura, se lanzó a su última y más desesperada actuación. «Por el amor de tu padre, por los años que vivimos bajo el mismo techo, fui cruel, lo sé. Estaba ciega, equivocada, pero no queda nada de la familia que fuimos, ningún recuerdo bueno». Su voz temblaba, intentando tejer una red de nostalgia falsa, apelando a un pasado que ella misma se había encargado de envenenar. «Solo pido perdón, Mateo, y un poco de piedad. No pido la riqueza, solo una oportunidad para no terminar en la calle». Era la carta final de una manipuladora experta, una mezcla de culpa, victimismo y falsa humildad. Años atrás, quizás habría funcionado, pero el joven que había soportado sus torturas en silencio ya no existía. En su lugar, había un hombre forjado en ese mismo fuego, un hombre que conocía el verdadero valor de las palabras y podía distinguir el oro del oropel. La miró fijamente y el frío de sus ojos pareció intensificar el del viento invernal. Entonces habló. Su voz no fue dura ni vengativa, fue tranquila, precisa y absolutamente final. Una frase lapidaria que cayó como una losa de granito sobre las esperanzas de Isabel. «La piedad», dijo con una claridad cortante, «es para quienes cometen errores, Isabel. Usted tomó decisiones, y el perdón es para las relaciones que alguna vez existieron. La nuestra nunca fue una». Hizo una pausa, dejando que la brutal honestidad de sus palabras la golpeara con toda su fuerza. «Usted no fue mi familia, fue la inquilina de mi padre, y su contrato ha expirado». Aquellas palabras no la destruyeron con ira, sino con indiferencia. La relegaron a lo que siempre había sido para él, una extraña, una anomalía en su vida. No le concedió ni siquiera la dignidad de ser su enemiga. Simplemente la borró. Sin una palabra más, sin una segunda mirada,
se dio la vuelta. El portón de hierro se abrió ante él con un suave zumbido eléctrico, un sirviente silencioso que le daba la bienvenida a su reino. Mateo caminó con paso firme por el camino de grava que llevaba a la entrada de la mansión. No miró hacia atrás, no necesitaba hacerlo. El sonido más satisfactorio de su vida no fue el veredicto del abogado, ni el aumento de las acciones de su empresa. Fue el sonido metálico y definitivo de aquel portón cerrándose tras él. Un clic que sellaba el pasado para siempre y la dejaba a ella fuera, en el frío, sola con las consecuencias de sus propias decisiones. Isabel se quedó allí, con las manos todavía aferradas a los barrotes, observando cómo la figura de Mateo se empequeñecía hasta desaparecer tras la imponente puerta de roble de la casa. El sedán de lujo, cuyo motor había permanecido en marcha, avanzó lentamente y entró también en la propiedad, su brillo insultante desapareciendo tras la verja. Ella estaba sola en la acera, una reliquia olvidada de una guerra que ya había terminado. El viento helado le azotaba el rostro, llevándose consigo sus lágrimas inútiles. El narrador observa la escena desde una distancia moral, casi divina. Ella que había vivido para ser vista, ahora era invisible. Ella que había medido el valor de las personas por su cuenta bancaria, ahora no tenía ni para pagar un taxi. Su castigo no fue la pobreza, sino la irrelevancia. Había pasado 20 años intentando borrar a Mateo de la historia de la familia Vega, y al final fue ella quien había sido borrada de su vida. La mejor venganza, al fin y al cabo, no es un acto de destrucción ruidoso, sino el acto silencioso de construir una vida tan plena y feliz que el traidor se convierte en nada más que un vago y distante recuerdo. Mateo no había ganado una batalla, había reclamado la paz que siempre le había pertenecido por derecho. Y mientras las primeras luces de la noche comenzaban a encenderse en las ventanas de la mansión, proyectando un cálido resplandor sobre la nieve recién caída, Isabel se dio la vuelta y comenzó a caminar, sin rumbo, hacia la oscuridad. Era una reina destronada, condenada a vagar para siempre por los desolados parajes de su propio y vacío corazón. La historia de Isabel y Javier es un frío y elocuente recordatorio de una verdad universal. La arrogancia es un préstamo a corto plazo con un interés impagable. Construyeron su imperio sobre los cimientos movedizos del engaño y el desprecio, creyendo que los muros de mármol y las cuentas bancarias abultadas podrían sostener para siempre el peso de una mentira. Aprendieron de la manera más dura que el estatus es un disfraz, y que cuando la música de la fortuna deja de sonar, el carácter es lo único que te queda. Y ellos, despojados de sus máscaras, se encontraron completamente desnudos y en bancarrota moral. En el silencioso campo de batalla de la vida, confundieron la discreción de Mateo con debilidad y su dignidad con resignación. Lo juzgaron por lo que no poseían, un coche de lujo, un reloj ostentoso, una voz altanera, y fueron incapaces de ver la inmensa riqueza que albergaba en su interior, la lealtad a la memoria de su madre, el respeto inquebrantable por su padre, y una paciencia forjada en el yunque del dolor. Creyeron que el linaje se medía en la pureza de la sangre, sin comprender que el verdadero legado, el que perdura, es el que se escribe con los actos de honor y la fuerza del espíritu. La verdadera riqueza nunca reside en los activos líquidos ni en el patrimonio inmobiliario. Se encuentra en la moneda incorruptible de la integridad. Isabel y Javier estaban obsesionados con la acumulación de cosas, usando a las personas como peldaños y las relaciones como herramientas. Su tragedia final no fue la pérdida de la mansión o de las acciones de la empresa, sino la revelación de que, incluso en la cima de su poder, no poseían nada de valor real. Eran pobres en afecto, indigentes en lealtad y miserables en humanidad. La justicia que cayó sobre ellos no fue un acto de venganza de Mateo, sino el simple y lógico resultado de sus propias elecciones. La cláusula del ADN no fue un arma creada de la nada, fue un espejo que don Arturo les obligó a mirar, un espejo que reflejó la fea verdad que habían intentado ocultar durante 20 décadas. No fueron destruidos por un enemigo externo, sino que implosionaron bajo el peso de su propia codicia. Fueron los arquitectos meticulosos de su propia inevitable ruina. Esta historia nos enseña que el poder del silencio es a menos subestimado en un mundo que premia el ruido. Mientras ellos gritaban su superioridad en cenas de gala y reuniones sociales, Mateo construía su victoria en el silencio de la observación, en la calma de la estrategia. Su estoicismo no era pasividad, sino la contención de una energía inmensa, la de una presa a punto de reventar, esperando el momento preciso para liberar una fuerza rectificadora e imparable. Y es que, en el gran teatro de la vida,
todos somos juzgados, a menudo de forma superficial, por la fachada que presentamos al mundo. Pero el tiempo, ese juez imparcial y paciente, siempre se encarga de mirar más allá del telón. Se encarga de revelar que un traje de corte italiano puede ocultar un alma ranjosa, y que bajo la ropa más sencilla puede latir el corazón de un rey. El carácter es el destino, y ninguna fortuna puede comprar una salida a esa verdad. El universo tiene una forma de equilibrar las cuentas. Cada acto de crueldad es una deuda que se contrae. Cada humillación es un pagaré que tarde o temprano será cobrado. Isabel y Javier pasaron 20 años emitiendo cheques de soberbia que su carácter no podía cubrir. Su caída no fue una tragedia, fue una auditoría cósmica. Recibieron exactamente lo que habían invertido en el mundo: desprecio, aislamiento y un frío y absoluto olvido. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras una traición así? ¿Tendrías la sangre fría de esperar el momento adecuado para que se hiciera justicia? Deja tu opinión en los comentarios, porque los leemos todos. Si te ha gustado ver cómo se hacía justicia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la próxima historia de giros inesperados que ya te espera en pantalla.